Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1, en lo que respecta al núcleo temático número 1. Mi nombre es Oswald Carvajal y les doy la cordial bienvenida a esta nueva materia. Quiero decirles inicialmente o hablarles un poco sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster secundario en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54 de IESA, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de esta prestigiosa universidad, la Universidad Bicentenaria de Aragua. El contenido del video que vamos a ver a continuación mostrará el plan de evaluación del curso, hablaré sobre la bibliografía recomendada, tocaremos el tema sobre el cual versa el presente video, que es la psicometría, de forma general, un tema de corte teórico, y hablaremos de nuestra actividad sumativa número 1. El plan de evaluación del curso está compuesto por un programa de 10 semanas, en la cual la semana 1, en la cual nos encontramos actualmente, arrancamos actividades y tenemos nuestra actividad síncrona número 1, que es esta que estamos observando. En la semana 4 enfrentaremos nuestra primera actividad sumativa, que es un informe de investigación. Se corrige a través de una rúbrica que vale el primer 25% de la nota. Luego en la semana 5 tendremos nuestra actividad síncrona número 2 y en la semana 6 estudiaremos como competencia las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Eh, Esto nos llevará a nuestra sumativa número 2 y se desarrolla a través de ejercicios prácticos en la evidencia de aprendizaje. Se corrige a través de una rúbrica y vale otro 25% de la nota para un total acumulado del 50%. Luego en la semana 7 tenemos nuestra actividad síncrona número 3 que va a desembocar en nuestra semana 8 con la unidad de competencia o núcleo temático número 3, en el cual buscamos analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como validez los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Desarrollaremos nuestra sumativa número 3, que también será de ejercicios prácticos, se corrige a través de una rúbrica que vale un 25%. Luego llegamos a nuestra semana 9 con la actividad síncrona número 4 y en la semana 10 tendremos nuestra última actividad sumativa, la número 4. El núcleo temático 4 en forma general es el mismo del núcleo temático 3, por eso ven que la unidad de competencia tiene la misma información y desarrollamos otro tipo de ejercicios prácticos, corregimos a través de una rúbrica que vale 25%. Con ello acumulamos un 100% de nuestra nota. En la semana 10 y 11, para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la coordinación, se puede solicitar la prueba remedial en caso de que no hayan obtenido el puntaje mínimo de 58 puntos sobre 100. Y en la semana 12 se aplicará la prueba remedial respectiva. Ya con ello terminaríamos nuestro trimestre. La bibliografía recomendada la tienen acá, tienen algunos links, la pueden conseguir por internet. Son libros del área específicamente de la psicometría. Y aquí viene mi primera observación. Trabajen con libros o información del área de la psicología y específicamente del campo de la psicometría. No utilicen blogs personales, Wikipedia, Econepedia o inteligencia artificial para desarrollar su trabajo. Aquí es muy importante para nosotros, o ustedes como futuros psicólogos, el desarrollo de estudios reales, no estudios virtuales o basados en copy-pega de información. Es muy fácil resolver un problema con un programa de investigación de inteligencia artificial, pero les voy a poner el siguiente ejemplo y se los voy a recalcar todo el periodo. Si ustedes tienen un paciente delante que tiene un estado depresivo mayor y está a punto de suicidio, yo quiero que me expliquen cómo van a atender ese caso si la inteligencia artificial, si su carrera se basó en una mentira a través de estudios de inteligencia artificial. Deben investigar, deben estudiar, deben prepararse en forma continuada. Si no, pierde sentido. Pierde sentido lo que están haciendo
Recuérdense que ustedes trabajan la salud mental de los pacientes y como tal tienen que dedicarse a estudiar técnicas o metodologías que les permitan alcanzar ese objetivo. Si no lo hacen, mal pueden estar dirigiendo o atendiendo pacientes. Se los dejo ahí como análisis ético y moral. La unidad temática 1 mm, habla sobre la psicometría. No lo nombré anteriormente porque específicamente iba a decir que se buscará analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y de los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. La unidad temática 1 habla entonces sobre lo que es la definición de la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto de la misma, su importancia y campo de aplicación, y desarrollará la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de test psicológicos, lo que se conoce como la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al aire. En esta materia vamos a estudiar los test psicológicos y me daré por satisfecho si aprendemos a manejar test psicológicos. El diseño está hecho para que ustedes aprendan a identificar qué test psicológicos pueden utilizar o no en sus procesos de estudio, pero no hacemos aplicación a pacientes. Eso lo dejamos para la psicometría 2. Ahora, ¿de qué trata la psicometría? Psicometría es un término muy utilizado, pero siempre va a hacer referencia a la denominada medición psicológica. ¿Y la medición de qué? La medición de lo denominado comportamiento humano. Por lo tanto, son elementos muy difíciles de medir. O es como un- un- una piedra que podemos poner en una balanza y medir cuánto pesa con exactitud. En este caso, estamos midiendo elementos de comportamiento humano que se prestan a múltiples interpretaciones y escuelas de formación psicológica que ustedes conocen, que generan, por ejemplo, diferentes vertientes para un mismo problema. Entonces, lo que sí buscamos con la psicometría es buscar soluciones a problemas de cualquier proceso que tenga que ver con investigación psicológica. Según Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con mayor precisión posible. Torres entonces nos introduce y nos dice que existen algunos elementos denominados pruebas psicológicas o test, que es lo que nos permite hacer la medición psicológica de ese comportamiento humano que hablaba anteriormente. La psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico. Se desarrolla a través de los métodos principalmente psicofísicos y de la teoría de los test, que es lo que vamos a estudiar nosotros en el presente curso. Castillero dice que la psicometría emplea el cálculo estadístico, entonces ahora nos introduce que no solamente lo hacemos con elementos o de medición denominados test, sino que utilizamos el cálculo estadístico para inferir y analizar información respecto a un constructo determinado. Constructo es algún elemento o aspecto psicológico a estudiar. El objeto de la psicometría lo que busca es medir los aspectos psicológicos de una persona, eso que hemos denominado conducta humana, de tal modo que se le pueda asignar un valor numérico a una característica o a un suceso concreto y que nos permita constatar, comparar el mismo con otras personas a través de otros resultados que pudiéramos tener de otras pruebas o test psicológicos y con ello eh, generar hipótesis sobre el funcionamiento de la mente de nuestro paciente. Eh, Se dice que gracias a la psicometría que es posible cuantificar y operativizar lo psíquico, habiendo permitido un gran desarrollo de lo que es el área de la psicología como ciencia. La importancia de la psicología es que gracias a los métodos que utiliza, se puede inferir acerca de las capacidades, las actitudes, personalidad y características de un ser humano. Y con ello buscamos confirmar o lograr la validez y confiabilidad de los elementos que hemos utilizado y con ello lograr la comparación de mis resultados con los resultados obtenidos de otros profesionales, siempre midiendo ese constructo psicológico que hemos hablado. ¿Cuáles beneficios tenemos de aplicar la psicometría? Bueno, nos permite la medición de los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimiento, habilidades, capacidades,
actitudes y actitudes y la personalidad. También nos permite determinar ciertos rasgos, comportamientos del individuo y compararlo con un perfil deseado, lo cual es muy utilizado en el campo laboral. Y también se tienen aplicaciones en el ámbito de la psicología clínica, en la psicología educativa, en la selección de personal, la psicología forense o la psicología del deporte. Son elementos que se pueden estudiar. Hasta acá termina nuestro núcleo temático número uno. Les comenté que es un núcleo temático netamente de investigación y que esa investigación la vamos a complementar con todo lo desarrollado en el trabajo de la sumativa número uno. Les advierto, los trabajos que yo presento son un poquito extensos, pero la idea es que se hacen en extensión a medida que ustedes logran generar el hábito de la investigación, de la lectura. No se conformen con una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes, investiguen más. Eh, Se van a encontrar que mucho material que van a conseguir en las redes es repetido. Entonces eso los obliga a buscar nuevamente hasta conseguir puntos de vista diferentes. Una de las cosas que vamos a promover en el presente curso es justamente el no conformarse con un enfoque, a buscar múltiples enfoques en todo lo que tengamos, de tal forma que siempre encontremos el plan de acción más adecuado hacia nuestro paciente. Y eso lo logramos a través del aprendizaje, de la experiencia, que nace en inicio de lo que estudiemos, de lo que investiguemos. La actividad sumativa número uno trata de un informe de investigación. Este informe de investigación, básicamente a través de argumentos y de citas textuales que se manejan a través de lo que es el manual de pregrado de la universidad, deben aparecer reflejadas en las referencias del trabajo. Este informe de investigación está basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción. Ya vimos el marco teórico, netamente teórico, por la redundancia, y que considera tópicos y los conocimientos expuestos en el material que está colocado en nuestro sistema de la universidad. Sin embargo, yo solicito que este informe de investigación tenga los siguientes elementos. Busco comparar la definición de psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos y elaborar una tabla que muestre los aspectos comunes y los aspectos no comunes entre los 5 conceptos. Debe desarrollar una línea de tiempo del desarrollo histórico de la psicometría. Esta línea traten de que por lo menos tenga mínimo de 2 eventos y la pueden desarrollar en cualquier programa. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva, en el programa que ustedes deseen. Lo importante es que si lo hace, capture una imagen de su trabajo y lo coloque en su archivo Word. Y esa imagen debe tener su nombre, número de cédula, porque si no se presta a que es una imagen copiada. En tercero, debe comparar el objeto de la psicometría con el de la psicología, mostrando un mínimo de 2 eventos. Debe desarrollar y contrastar la importancia de la psicometría para el caso de la psicología experimental como uno de sus campos de aplicación. Igualmente, debe indicar las aplicaciones de la psicometría en la denominada psicología clínica. Debe hablar de qué es un test psicológico y cuáles son sus características y mostrar un mínimo de 3 conceptos al respecto. Y debe desarrollar la fundamentación teórica de lo que conlleva el diseño y elaboración de test psicológico. Debe realizar una tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y, y la teoría de la respuesta al ítem, en qué consiste, aplicación y principales autores. Debe desarrollar el concepto de dimensión, indicador, ítem y reactivo a través de autores reconocidos y luego explicar con sus palabras los mismos. Debe indicar cuáles son las consideraciones éticas y sociales que se toman en cuenta a la hora de elaborar evaluar un test psicológico e investigar los requisitos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas. Investiga un cuadro de operacionalización de la variable estrés que indique el especialista o autor del cuadro. Me voy a detener en esta pregunta particularmente, que es bien importante. Ustedes en sus trabajos de pregrado, si han estudiado otra carrera o de bachillerato, probablemente desarrollaron un cuadro de operacionalización de variables, pero en este caso yo estoy pidiendo uno de aplicación a variables psicológicas.
deben buscar en la red o en libros de qué variables estamos hablando y cómo se construye ese cuadro. Y luego van a buscar, a investigar. Les recomiendo a través de tesis o trabajo de grado, específicamente un cuadro de operacionalización de variables de la variable estrés. Como es un elemento de investigación, usted debe indicar cuál es el especialista o autor de ese cuadro. Hace un copia y pega del mismo. Lo que debe contrastar es que la teoría que investigue sobre el cuadro de operacionalización de las variables coincide con el cuadro que he encontrado de otro autor, para que vean la aplicabilidad del mismo. Es válido, algunos estudiantes cuando ven esta información y basado en puntos anteriores, desarrollan su propio cuadro de operacionalización de variables. Es válido también, es riesgoso, pero es válido. No por ello van a tener mayor nota o menor nota. Sin embargo, lo importante es que concienticemos el concepto que lo vamos a utilizar para nuestro trabajo especial de grado a final de carrera. Por último, deben desarrollar una reflexión del aprendizaje. ¿Qué es una reflexión del aprendizaje? Eh, Se escriben en primera persona y describen las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Se diferencian de lo que son las conclusiones, en que estas últimas se describen en tercera persona y reflejan resultados macro obtenidos con la investigación realizada. Entonces, si yo hago mi trabajo y, por ejemplo, el trabajo fuese sobre el desarrollo histórico de la psicometría, yo podré decir en la reflexión, luego de investigar y leer a un amplio contenido de bibliografía, llegó a la conclusión, primera persona, de que la psicometría, desde su origen, me diera la impresión que desarrolla diferentes campos o vertientes hasta lo que es la psicometría que entiendo tenemos hoy en día. Todo eso que expliqué lo expliqué en primera persona. Si lo veo desde el lado de las conclusiones, tendré que decir algo como en tercera persona, que el estudio del desarrollo histórico de la psicometría permite eh, concluir que la psicometría a través del tiempo se ha dividido en varias vertientes que han originado lo que se conoce como la psicometría actual, por ejemplo. Sí, en la reflexión utilizamos la primera persona para la descripción de la experiencia obtenida y en la segunda, en las conclusiones utilizamos la tercera persona. Entonces, bien importante porque pierden puntos, no leen la diferencia y concluyen dos veces. Eso está errado. Los temas que han visto resaltados en color verde son los títulos que deben aparecer en el informe presentado. Recuerde utilizar las normas APA para las citas de referencia, márgenes y títulos. Estas normas APA las encuentran disponibles en el Drive que les estoy dando allí en la dirección. Igualmente, les recomiendo que haga una lectura de la guía de la unidad de estudio número 2 de un material que he encontrado bastante interesante, que se los doy también en esa dirección de Google. Se le sugiere a usted leer la unidad de estudio número 3, que está disponible en el enlace mostrado, y puede profundizar la investigación leyendo la guía completa de psicometría básica, que también les doy el enlace. Puede visualizar el video de YouTube que hace la psicometría, tipo de prueba y campo de aplicación, o el de historia de la psicometría, cuyos enlaces les doy allá. Y también puede tener el documento acerca de las operaciones de variables psicológicas, que les doy el enlace, y obviamente no vayan a utilizar sino con título informativo. Ese material no tiene sentido que me copien y peguen lo que yo las estoy dando. Deben investigar. Y visualiza el video acerca de la fundamentación teórica de lo que es la psicometría a través de estos videos de psicometría fácil 1, psicometría fácil 2. El primero trata sobre la teoría clásica de los test y el segundo sobre la respuesta al ítem. Esta sumativa en ningún caso deben presentar links de otras fuentes o trabajos. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word que deben entregar. Todo. Les hago la acotación. El sistema está parametrizado solamente para recibir archivos Word.
no recibe archivos PDF. En cuanto a las referencias bibliográficas, se debe utilizar fuentes confiables de investigación del área de la psicología y la psicometría. Insisto, vuelvo a repetir, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, cualquier otra enciclopedia, blogs personales u páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Por ende, son fuentes informativas de recuperación de información y por tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información, especialmente en trabajos de investigación como el que estoy solicitando. Recuerden que deben describir todos los elementos utilizando, describiéndolos según las normas de la Asociación de Psicología Americana, APA. Los links que les mostré anteriormente los tienen dentro de su sistema. Con ellos pueden hacer la investigación y entrar a cada uno de ellos. Los resultados del presente de trabajo se comunican o se expresan en un documento Word, como les había comentado anteriormente, siguiendo los elementos del trabajo de grado y que debe tener la siguiente estructura o disposición. Una portada institucional de una página y por favor, no se trata de paisajes, muñequitos, ni fotografías, es una portada institucional. En segundo término, hablamos de la introducción, que es una cuartilla. Recuerde usted que lo que son los informes de investigación constan de una introducción. En esa introducción hablamos de qué trata el trabajo y cómo voy a alcanzar el objetivo de la elaboración de dicho trabajo. Eso en una mínimo una cuartilla o página. Luego, el desarrollo del trabajo como tal consta de 10 cuartillas o páginas. Todas las 11 preguntas que le hice anteriormente deben desarrollar las conclusiones en una cuartilla o página, mostrar las referencias siguiendo las normas UBA y la letra Real 12 y el interlineado 1.5. Los criterios de evaluación se muestran acá, sigue instrucciones, 15 puntos, organización coherente de la información, otros 15 puntos, calidad de la información, 15 puntos adicionales para 35 puntos, relevancia del conocimiento psicológico generado, 15 puntos, ya tenemos 60 puntos, eh, reflexión sobre el aprendizaje, otros 15 puntos, normas del manual de grado, pregrado, su seguimiento, 90 puntos. Todos estos puntos que están descritos allí, junto con el último punto, que es la puntualidad en la entrega del trabajo, que vale otros 10 puntos, conforman el 100% de nuestra nota. Importante que deben leer cada uno de estos puntos en la rúbrica para que vean qué debe contener su trabajo para alcanzar este máximo puntaje. Y repito, esa rúbrica está cargada en el sistema, pueden acceder y verificarla en cualquier momento. La fecha de entrega de esta sumativa 1, como expliqué anteriormente, ocurre en la semana 4, estamos en la semana 1, por lo tanto la fecha de inicio es del 6 de octubre hasta el cierre el 12 de octubre a la medianoche. La fecha límite de entrega del presente trabajo va desde el 12 de octubre a la medianoche, o sea, el día 13, hasta el día 15 a la medianoche. Importante recalcar, si usted entrega su tarea entre el 6 y el 12, se corrige, como se mostró en la rúbrica anteriormente, sobre el 100% de la nota. Pero si usted entrega entre el día 13 a las 00 y la fecha límite el 15 días a la medianoche, este 10% que vemos en el criterio de evaluación del punto 7, puntualidad de entrega, lo pierde, obtiene 0 puntos. Por lo tanto, su trabajo se corrige sobre 90 puntos, no sobre 100. No pierda esa puntuación. Trate de hacer el mayor esfuerzo para entregar dentro del plazo establecido de inicio a la fecha de cierre. Importante resaltar, si por cualquier motivo me veo forzado a trabajar nuestra entrega dentro de la fecha límite, no lo deje para el día 15. Recomendación, no lo deje para el día 15. El trabajo es extenso y usted si lo hace y le falla la luz, le falla el internet, usted no entregó antes de la medianoche o entregó parcialmente y el programa se le cerró, lamentándolo mucho, tiene 0
No hay recuperación ni posibilidad de entrega posterior. No se acepta ningún tipo de excusa. Simplemente se califica como cero la no entrega dentro de las fechas establecidas de su trabajo. Por lo tanto, les recomiendo no se arriesgue, no lo haga. Cualquier duda, inquietud, pregunta que tenga, se la puede hacer a través del foro de dudas. Ya vimos que semanas tenemos nuestros encuentros síncronos siguientes. También podemos utilizarlo como espacios de preguntas. De hecho, mis clases siempre, cuando tengo estudiantes, vienen un encuentro de esta naturaleza. Lamentando mucho en la sesión de hoy, no hubo estudiantes conectados. Por lo tanto, no está abierto este espacio de dudas, pero siempre lo va a poder plantear a través de la mensajería. Importante, por favor, los espacios síncronos están hechos para el aprendizaje, para el intercambio. De hecho, utilizo los espacios y les coloco retos y normalmente mis clases duran más que los 30 minutos de clase exigido. Mis espacios de clase normalmente son de hora, hora y media hasta 2 horas de clase cuando tengo interacción con mis estudiantes. Si no tengo estudiantes con quien interactuar, obviamente no se generan las discusiones o las dinámicas que aplico. Les recomiendo entonces que si no puedo asistir a esto, acuda a su segundo, tercer y cuarto clase virtual. En particular, en la próxima clase virtual les voy a dejar un reto no evaluado, pero que les va a ayudar mucho en su carrera como desarrollarse como profesionales. Les recomiendo plenamente no se pierdan esa clase, eh, en la cual les voy a dejar el reto y lo revisamos en la clase siguiente, eh, para que tengan la orgullo de realizar el mismo. Acá les dejo lo que corresponde a mi Twitter y mi Instagram para cualquier duda o inquietud que tengan a bien a desarrollar. Insisto, por favor, traten de asistir a los cuentos síncronos porque es lo que le da riqueza al aprendizaje. Y particularmente psicología es una materia que necesita mucho intercambio, necesita mucho escuchar, necesita mucho de preguntar, de buscar opiniones, de contrastar lo leído contra las opiniones que en un momento determinado su profesor pudiera tener. Y de eso se trata. Para eso, que suena feo, siempre lo digo, para eso me pagan, para estar aquí acompañándolos y dirigiendo ese debate, planteando las dudas, planteando inquietudes, planteando temas que generen discusión sana y discusión que obliga, repito, al estudio, a la lectura permanente. No se pierdan de esos espacios. A modo de resumen, entonces, hemos visto en todo lo que fue presente video, lo que fue un poco la psicometría a través de su definición, eh, el desarrollo histórico, que es uno de los elementos a estudiar, está contenido dentro de su evaluación, en la sumativa número uno. El objeto de la misma, lo expliqué, pero lo tiene que desarrollar también en su trabajo. Desarrollo más la importancia y el campo de aplicación de la psicometría en su trabajo de tarea y sobre todo estudian lo que es los test eh, basados en la teoría clásica de los mismos y en lo que respecta a la respuesta al ítem. Son temas entonces bien importantes. Recuerden que la psicometría como medición psicológica va a buscar entonces medir el comportamiento humano. Y para medir ese comportamiento humano necesitamos de instrumentos denominados test o pruebas psicológicas que a su vez tienen argumentación en la estadística, en el cálculo estadístico. Hacia final de trimestre vamos a necesitar de la estadística, sobre todo vayan repasando los temas de promedio o de cálculo de desviaciones o varianza, como un elemento que vamos a utilizar la varianza de una variable o la varianza mixta de dos variables, que son los elementos que vamos a utilizar más en el desarrollo de metodologías de validez y confiabilidad. Eh, entonces, resumiendo, repetía que vamos a estudiar la psicometría a través del uso de los test psicométricos para medir el comportamiento humano o esos elementos que deseemos contrastar contra resultados obtenidos de otros profesionales. Importante entonces que vamos a buscar siempre
cuantificar y operativizar lo psíquico, y eso es complejo. Y eso necesita experiencia, eso necesita lectura, por lo cual, insisto, deben permitirse la oportunidad de estudiar en forma permanente y continuada. Eh, Sin más que decirle, estoy completamente a la orden, repito, utilicen el espacio y la mensajería y nos vemos en otra oportunidad, Dios mediante. Hasta la próxima. Hasta luego.